¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Davox TV. El día de hoy tenemos un invitado muy especial desde la ciudad de Quito, Mauricio Navas, motion designer. Él es dueño del estudio NOM, que es un estudio dedicado al motion design, al CGI, Animation Effects y el motion design. También el estudio NUM realiza el evento NUL, que es el evento de motion y animación del Ecuador. Y bueno, bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por tomarme en cuenta. Siempre es chévere compartir en estos espacios. Eh, y bueno, sí, realmente mi carrera empecé más o menos en el 2011, si no estoy mal, cuando empecé a trabajar en una agencia digital. Ahí realmente hacía web al inicio y algo muy poco de animación. Y nada, siempre todos los proyectos que me daban, siempre que eran de animación, era como llevar mucho más y me hacían de alguna manera plantearme hacer cosas mejores en ese sentido. Entonces, eso de alguna manera fue como poco a poco llevándome a decidirme especializarme más en lo que es animación y motion design como tal. Y nada, luego ya conocí un poco gente del medio, tuve un par de socios con otro estudio que se llamaba Filo. Luego en 2017 cerramos ese estudio, yo decidí como seguir mi camino con este nuevo estudio que se llama NON y a la par empezar con esta comunidad de NUL, ¿no? Que lo que busca es como de alguna forma fortalecer a todo el gremio, a todo el grupo de gente que hacemos todo esto. Entonces, tuvimos la primera edición de un evento el año pasado en donde tuvimos muy buena acogida, la verdad superó nuestras expectativas. Y bueno, este año estamos como justo analizando cómo lo vamos a llevar a cabo. Lo más probable es que la edición de este año se la haga a inicios del que viene, por cómo están las cosas. Entonces, eso como en mega resumen. De ahí, si quieren cualquier detalle, vamos conversando. Claro, y como Ujú. Mauricio Navas, o sea, ¿qué influyó o qué te impulsó? ¿Qué factores conllevaron a que te dedicaras al motion, al 3D? O sea, de pequeño, veías animaciones o cómo fue este proceso como para decirte, bueno, creo que este es el camino. A ver, verás, el día literalmente que yo decidí como de alguna manera enrumbarme en el mundo del diseño multimedia como tal, fue en un viaje que yo tuve de mochilero más o menos a los 17 años. Yo decidí hacer este viaje con unos primos en vez de irme al típico viaje de fin de año del colegio. Entonces yo tenía dos opciones, o irme de farra, de parranda con los compañeros de colegio, como el típico viaje de fin de año de colegio, o irme como de mochilero con mis primos. Entonces decidí lo segundo. Tuve que irme incluso con un permiso especial porque era menor de edad. Entonces me tuve que ir con un permiso especial y estaba como a cargo de mis primos que eran mayores, ¿no? Entonces, nada, ese viaje realmente cambió mi vida. Fue básicamente un mes por todo Perú, algo de Bolivia. Y hubo un lugar un lugar que se llama el Salar de Uyuni en Bolivia, en donde conocí por primera vez conocí a una persona que se dedicaba a la animación. Entonces, en este viaje conocí a un brasilero que estudiaba animación y me empezó a contar, ¿no? Qué hacía, cómo era su trabajo y por primera vez realmente entendí y yo antes no me había preguntado qué había detrás, por ejemplo, de una película, de un videojuego, de ese tipo de cosas. Yo jamás hasta ese momento me había preguntado qué había detrás de eso, pero en ese momento cuando conocí a esta persona, de alguna forma fue como que llamó mucho mi atención porque, claro, él me contaba, me decía que había todo un proceso desde desarrollar un guión, la historia, el tema musical, le ponía mucha atención al tema musical. Yo en esa época también andaba como músico, me gustaba mucho, bueno, me gusta todavía tocar la guitarra y tenía grupos de música, los típicos grupos de colegio. Entonces, de alguna manera yo quería encontrar algo para dedicarme el resto de mi vida en donde de alguna manera involucre sí o sí el tema sonoro. Ya siempre estuvo eso presente. De hecho, apliqué a un par de universidades para en un inicio estudiar eso.
Pero como te digo, este momento en particular fue que me dio muchísima curiosidad por ver cómo yo puedo también contar algo, ¿no? Contar historias, contar cosas a través de gráfica en movimiento justamente. Y cómo esto de alguna manera se conecta con lo que me apasionaba, que era también la música, ¿no? Entonces, desde ahí creería que es como el momento en donde yo decido buscar este tipo de carreras, ¿no? Y actualmente Ujú. con tu estudio, bueno, y con la anterior que tuviste, ¿cuáles han sido esas dificultades de tener, bueno, valga la redundancia, un estudio especializado, o sea, en animación? ¿Cuáles han sido esas barreras Ujú. que las han tocado a lo largo de lo que llevan? A ver, bueno, en mi primera experiencia teniendo un estudio tuve dos socios. eh, Verás, fue al inicio muy duro. Nos tocó, bueno, personalmente a mí más, porque yo estaba un poco más a cargo de la parte como ejecutiva. En esa época me tocó muchísimo tocar full puertas, escucha, irme por poco y agencia por agencia, dándonos a conocer, ¿no? Éramos muy jóvenes, yo tenía 20 años o 21 años cuando montamos el primer estudio. Mi otro socio igual y el otro era un año mayor. Entonces todos estábamos por ahí en edad. Entonces éramos tres pelados que estábamos ahí jugando a hacer una empresa. Y claro, fue complicadísimo, ¿no? Creo que fue un poco arriesgarnos y aventurarnos porque no creo que en esa época sabíamos muy bien a qué nos estábamos metiendo, ¿no? Porque, claro, constituimos una compañía, hicimos todo de la manera más legal y todo de esa manera posible, pero luego con el tiempo nos dio como muchas experiencias y claro, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, el hacer una compañía tan pronto era algo que de alguna forma sí no te quiero decir nos perjudicó, pero sí nos limitó un poco porque en esa época, y bueno, todavía sigue así, a una empresa pequeña que recién nace le tratan exactamente igual que a una mega empresa, ¿me entiendes? Entonces te toca pagar igual un montón de cosas, superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, de CRI, etcétera, un montón de cosas. Entonces no había como un trato especial para este tipo de negocios. Ahora entiendo que hay una iniciativa recién, por todo este tema del COVID y todo, que hay una iniciativa de parte del Estado que simplificó mucho esto, ¿no? Y permite como hacer este tipo persona jurídica un poco más fácil y más flexible para este tipo de negocios pequeños, ¿no? Entonces, bueno, en esa época no existía, eh, y claro, fue durísimo luego cuando ya nos topamos con la realidad, ¿no? Porque al principio era todo felicidad, éramos como súper contentos de haber fundado el estudio, los socios, lo hicimos todo legal, que la notaría, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego, claro, cuando ya llegaba fin de mes, pucha, tocaba pagar obviamente los salarios, que el SRI, que el IES, que un montón de cosas. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que era cosa seria, ¿no? Entonces, nos tocó trabajar durísimo, durísimo al principio. Recuerdo que hubo unos 6 meses más o menos que literalmente nos tocó vivir básicamente de la liquidación de los trabajos anteriores, porque todos, previo a fundar el estudio, estuvimos una época en un trabajo, ¿no? Entonces, me acuerdo que esos 6 meses básicamente nos tocó como un poco vivir de la liquidación. Y claro, recién empezamos a cobrar mucho, muy luego ya. Y bueno, también nos topamos con esto, ¿no? Con esta gran barrera que lastimosamente en nuestro medio se maneja, que es la demora excesiva, a veces en los pagos. Entonces, nosotros no teníamos, como antes trabajamos en un lugar y nos venía el sueldo a fin de mes, nunca nos preocupamos ni lo sospechamos de que un pago podía llegar a demorarse en 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, incluso me ha tocado. Entonces, claro, al principio fue como que hicimos unos proyectos con los que de alguna manera nos motivamos a abrir el estudio y todo, pero claro, esos pagos vinieron después de un montón de tiempo. Entonces, en ese lapso, ese hueco que hubo de haber renunciado a cobrar los primeros proyectos, fue bien duro, fue bastante duro. Me acuerdo que empezamos literalmente en una suite
que yo tenía, o sea, yo vivía en una suite y literalmente esa era nuestra oficina al inicio. Los tres, básicamente los tres socios, con nuestras laptops en la sala en mi sala, básicamente. Y claro, ahí nos amanecíamos. O sea, habían proyectos que nos tocaba amanecernos, a nosotros nos tocaba hacer todo. Hacíamos nuestra propia web, nuestra propia gráfica, todo, o sea, absolutamente todo. El branding para poder presentarnos, el reel, los proyectos a la vez. O sea, era un montón de trabajo que nos tocaba hacer entre los tres y nada, poco a poco lo fuimos sacando. Eso fue como al inicio. Luego ya pudimos ir creciendo, tuvimos nuestra primera oficina, empezamos a contratar gente y de alguna manera fue como fuimos haciéndonos conocer, ¿no? Y algo que nos ayudó bastante es siempre en cada proyecto teníamos la filosofía de hacer una propuesta, o sea, aparte de que el cliente ya venía con una idea, nosotros siempre que salía del estudio, ya proponíamos algo, decíamos, ok, esta es su idea, está bien, pero ¿qué tal si podemos, no sé, implementar esto o agarramos estas otras referencias? Entonces, muchas veces o no nos paraban bola con nuestra propuesta o muchas veces fusionábamos la idea inicial del cliente con la nuestra o habían ocasiones en donde se iban solo por nuestra propuesta. Entonces, eso de alguna manera nos ayudó mucho a que la gente nos empiece a recomendar también. Entonces, empezamos a hacer proyectos de ese tipo, principalmente de publicidad. Hacíamos mucho en esa época también videomapping. Estoy hablando en el 2011, cuando creo que habían 2 personas que hacían videomapping en Ecuador. Entonces, realmente ahorita que me acuerdo, el primer proyecto de Filo fue de videomapping justamente, para Coca-Cola, me acuerdo, en un evento que hubo. Entonces, arrancamos el estudio con un proyecto medio grande de videomapping justamente. Luego ya tuvimos algunas contrataciones de ese tipo de proyectos en específico, incluso pudimos salir a hacer unos shows fuera del país con una marca que no voy a mencionar el nombre, pero es una marca que tiene sede, o sea, es como local, es ecuatoriana, pero tiene sede en Panamá, en Colombia, en Perú, y no me acuerdo otro país. Entonces nos llevaron a hacer el mismo show de videomapping en todos los países. Y así, o sea, empezamos a hacer un montón de proyectos de ese tipo, publicidad, nos empezamos a dar a conocer cada vez mejor. Cada vez nuestro reel iba fortaleciéndose también, nuestro portafolio se iba fortaleciendo, íbamos sacando mejores proyectos, íbamos actualizando el reel. Una de las cosas que nos ayudó bastante es siempre tener actualizado el reel. Cada año actualizábamos, siempre sacábamos reel, entonces es como que de alguna forma eso nos ayudaba a medir también como el nivel que íbamos adquiriendo, ¿no? Claro, yo ahora veo el primer reel que tuvimos y pucha, me cago de la risa, me cacho comparando con lo que hacemos ahora. Entonces, eso nos ayudó muchísimo a darnos cuenta de cómo con trabajo uno va de alguna manera creciendo también, ¿no? Eso es lo que les puedo contar de la primera experiencia de estudio. De ahí no sé si tengan alguna otra cosa. Bueno, ¿desde qué punto tú consideras que fue clave como para decir, bueno, es bueno especializarse, o desde qué punto tú te das cuenta que, por ejemplo, si necesitamos algo, es bueno contratar a alguien que sea bueno en eso, que no sea todo, o sea, como cuando comienzan a ver esa importancia de buscar a gente especializada en algo? Ya Sí, verás. o sea, justo eso también te quería preguntar porque, o sea, tú hablabas de que iniciaron 3 personas, o sea, iniciaste tú con 2 amigos más y que a la final, en el momento que les salían proyectos grandes o salían otros proyectos, que ustedes se amanecían, o sea, tenían que amanecerse y aparte, o sea, no es como que cada uno se dedicaba a algo, sino que cada uno se dedicaba a varias cosas. O sea, Sí, o sí iba sea, también mi pregunta así como que a la par con la de Marco, sí. como, ¿en qué Sí, punto vieron mira, eso? realmente O, al inicio nos tocó de esa forma. Por ejemplo, aprovechamos de que yo empecé haciendo algo de web, entonces el diseño de la web, obviamente, me tocó hacerlo a mí. Más que el diseño, la parte de la programación y eso. De ahí, el otro socio que tenía, él era más especialista en motion graphics, entonces él era como que el encargado
dirigir esa parte netamente. Y el otro socio que tenía, en cambio, era diseñador gráfico net, ilustrador y diseñador gráfico net. Entonces él se encargaba de desarrollar toda la gráfica. Entonces, de alguna u otra manera, como que sí nos dividimos o nos dimos una tarea principal, si se puede decir. Entonces era como que teníamos el director de arte, el director de motion, y yo era como el productor ejecutivo, ¿me cacho? Entonces era como que tres roles distintos, pero cuando salió un proyecto de motion, todos metíamos mano, ¿me cachas? Pero Claro, aparte de todos meter mano en la parte como ya técnica, cada uno tenía una responsabilidad principal. Ujú. Entonces, bueno, eso era el inicio. Luego, conforme fue pasando el tiempo, empezaron a entrar personas al estudio, generalistas al inicio, ya gente que sabía de todo un poco, porque eh, era muy difícil, como éramos muy pequeños, era difícil tener como a una persona que, por ejemplo, solo haga modelado 3D, por decir, y a otra persona que haga solo After Effects, y así, ¿me entiendes? Porque tampoco había el flujo de proyectos como para tener un mega equipo de personas, ¿me entiendes? Entonces, por eso necesitábamos tener generalistas. Entonces, si venía un proyecto de After, esa misma persona lo resolvía, así como un proyecto en donde se necesite modelar y hacer un render, por decirte, de un claro, pack. sí. Ajá. Entonces, así empezamos. Luego, conforme fuimos creciendo, viendo igual referentes de estudios de afuera, sobre todo, vimos, ¿no? De que había un montón de estudios que tenía gente especializada, ¿no? O sea, tenía, por ejemplo, gente que solo modelaba, gente que solo rigueaba, que solo animaba, que solo hacía dinámicas, que solo hacía render. Entonces, decidimos probar de esa manera, justo cuando era como el momento, ¿cómo te digo? Como el momento cúspide de ese estudio que fue el primero que fundamos. Eh, entonces ahí teníamos como o sea, la cantidad de proyectos y los recursos como para darnos ese lujito, si se podría decir, porque es un lujo tener ese equipo, ¿no? Y claro, llegamos a ser como unas 12, 15 personas, prácticamente eran dos equipos en donde había de todo. O sea, era un equipo, podíamos llevar 2 o 3 proyectos en paralelo. Entonces, había gente que se especializaba en la parte de 3D, unos animaban más, otros hacían más render. Entonces, de alguna forma ya armamos como 2 equipos, 3 equipos que trabajaban muy bien en paralelo y podían resolver proyectos completos. Y entre ellos, como ya sabían cuáles eran sus fortalezas, se dividían el trabajo, entonces obviamente con nuestra supervisión. Luego, ya cuando decidimos cerrar el estudio y todo, cuando empecé, lo que hicimos, realmente empecé yo solo a hacer proyectos de manera independiente al inicio, pero luego un montón de clientes de alguna forma empezaron como a seguirme llamando, a seguirme contratando, entonces necesité de alguna forma también empezar a buscar una nueva metodología de trabajo ya, porque era muy consciente de que no podía volver a tener una oficina, un gran equipo de gente. Justo era en la época en donde fue el terremoto en Manabí, en el 2016. Entonces, claro, fue muy duro para todos, ¿no? Entonces, claro, era una época en donde no, era imposible como arriesgarse, tomar ese riesgo, ¿no? De coger y arrendar una oficina, contratar gente. Entonces, no, era un suicidio, básicamente. Entonces, lo que decidí fue empezar a armar equipos de freelance por proyectos, básicamente. Y lo que empecé a hacer es dirigir remotamente, como lo sigo haciendo ahora. Entonces, empecé de esa forma y sigo de esa manera y creo que ha funcionado bastante bien. Hubo muchos estudios que de alguna forma también se han adaptado a una metodología similar. Muchos estudios grandes de Quito, de Guayaquil, tuvieron que adoptar una modalidad similar también porque ya no era tan fácil, se podría decir,
me acuerdo que todo esto, todo este crecimiento acelerado también fue desde cuando empezó este tema de la ley de comunicación, que se tuvieron que hacer un montón de remake de comerciales. Entonces ahí hubo un boom, un crecimiento, pero salvaje de la producción audiovisual, de la animación. Entonces ahí justo fue ese momento en donde pudimos darnos ese lujo de tener el equipo. Y todos los estudios que estaban como fuertes en esa época tenían el equipo de trabajo y todos eran in-house. Muy poco se hacía con gente freelance en esa época. Pero luego ya con la crisis y toda la cosa, todos los estudios empezaron a adoptar esta metodología, ¿no? De tener como lo muy mínimo, lo muy básico in-house y las cosas ya más especializadas con gente. Completamente fue óptima en el desarrollo que tuviste Sí, sobre lo que has hecho. sí. ¿O no, nunca hubo un decaimiento en ese tipo de adaptaciones que tuviste? Verás, al inicio me costó un poco. Yo traté de ver incluso algunas herramientas para de alguna manera tener un poco el control, ¿no? Porque claro, yo estaba muy acostumbrado a estar en mi escritorio y si necesitaba algún cambio, alguna cosa, me levantaba en mi escritorio, iba al escritorio de mis colegas y hablaba con ellos, ¿me entiendes? Era mucho más fácil. Pero claro, de manera remota yo empecé como a buscar alguna herramienta, algún software, alguna cosa. De hecho, probé algunos, pero no me fue tan bien. Entonces, realmente empecé a manejar cosas un poco más simples, ¿no? Manejar como videollamadas paulatinas, cada cierto tiempo, dependiendo los tiempos del proyecto. Entonces, iba haciendo revisiones paulatinas. Y también otra cosa importantísima es que eh, cuando tú tienes un equipo in-house, la persona que está trabajando in-house es como que responde de manera muy distinta a la de un freelance, ¿ya? Un freelance, eh, por alguna razón, es como que es mucho más, ¿cómo te digo? Más eficaz. No sé si esa sea la palabra, pero es como más responsable, ¿me entiendes? Es mucho más profesional la manera de trabajar a diferencia de una persona que tiene in-house. ¿Por qué te digo esto? Porque habían muchos proyectos que yo comparaba, ¿no? Y decía, ok, cuando tenía el estudio me tardaba, no sé, 2 semanas. Y cuando empecé de esta nueva metodología, me tardaba mucho menos, ¿entiendes? O sea, el tiempo de respuesta era mucho mejor con un freelance que con una persona in-house. O sea, seguramente es por el tema rutinario, ¿no? Por el tema de que les tocaba ir a la oficina con un horario, habían capaz algunas distracciones, ¿me entiendes? A diferencia de que cuando es freelance, es como que mientras más rápido ellos trabajen, ellos también van a poder seguir haciendo más cosas, más proyectos con otras personas, no necesariamente solo conmigo. Entonces, creo que hay como una motivación adicional y la respuesta es mucho mejor. O sea, me ha ido muchísimo mejor, la verdad, trabajando como de esta forma, ¿no? Ujú. Obviamente se gasta un poco más, o sea, si es que nos ponemos desde el punto de vista como del negocio, con freelance de alguna forma sí se mejor, el resultado es mejor también. Entonces, eso es lo que ganas, ¿no? A cambio de pagar un poco más, porque obviamente con un sueldo fijo, de alguna manera es como que puedes abaratar un poco costos, pero hay estos detalles, ¿no? De tiempo, de cómo salen, cómo es el resultado de los proyectos como tal. Y como comentaba justamente con esto de la ley de comunicación que tocaba volver a hacer las publicidades que venían de afuera, ¿tú crees que esto impulsó o ayudó para que las personas comenzaran ya a especializarse y como decir, bueno, en esto hay como Ah, futuro y desde aquí empezar? sí, o sea, yo creo que ese momento fue muy importante para la industria en general, para nuestra industria. Hubo muchísima gente que empezó a especializarse. De hecho, los primeros o sea, ¿cómo te digo? La gente que estaba como, la gente top de esa época ya no está ni siquiera en el país, ¿me entiendes? Afuera. Muchísima gente de esa época se fue. Les empezaron a llamar para hacer películas, básicamente. Ahorita están haciendo películas, series, en otros lados. Animadores, gente que hace render.
que son increíbles, o sea, son chicos súper talentosos. Uno de ellos trabajó con nosotros en varios proyectos, que se llama Daniel Hervis. Él ahora está trabajando en, ¿cómo se llama? Framestore, en Canadá. Entonces, claro, pucha, él al principio trabajaba con nosotros de manera, a él le contratábamos por proyecto. Era de las pocas personas que venía al estudio por proyecto. Ya, porque él, para tenerle a él fijo, pucha, era un sueldazo. Entonces, claro, era muy complicado. Él venía por proyecto y venía como a dirigir la parte de animación y hacer algunas cosas. Y era tenía tan buen nivel, siempre tuvo un muy buen nivel de animación que, claro, como te digo, ahora ya ni siquiera está en el país. Entonces, muchas de las personas que se especializaron de esa época del boom de la producción audiovisual, tuvieron esa oportunidad, ¿no? De abrirse como camino a otros lados. De ahí de alguna forma esto fue un poco decayendo, ¿no? Primero por esa crisis bien fuerte que hubo y también por el tema de que ahora hay una exigencia muy distinta a la que había antes con respecto al tema de la ley de comunicación. Entonces, las marcas también han adoptado otras formas de producir. Entonces, claro, de alguna manera ya no es como antes. Tú estudiaste diseño gráfico, ¿verdad? No, multimedia estudié. Bueno, por ejemplo, Ajá. en ese transcurso en la universidad, bueno, como en toda carrera te enseñan de todo, ya poco a poco tú vas viendo en qué te quieres especializar o en qué rama es la que más te agrada. O sea, tú, ¿cómo ves esta parte de este proceso como de estudiante, de como de terminar y de ahí recién comenzar a ver en qué te especializas o tú sí recomendarías como ir viendo desde que empiezas lo que te gusta y ir desde ahí empezando? Verás, chuta, lo ideal sería increíble si hubiera una carrera en donde te dan unos 3 años de cosas generales, ¿entiendes? De diseño, de principios, de las bases súper sólidas. Y a partir del cuarto año, yo creo que sí debería haber una especialidad, ¿ya? Debería, por ejemplo, ser una especie de diseñador o de animador digital con especialización en, no sé, en 3D o especialización en efectos visuales o en motion graphic, ¿me entiendes? Porque eh, sí hay como particularidades en cada una de las cosas. O sea, no es muy difícil tener como a un especialista que haga bien todo, ¿me entiendes? Siempre va a haber como algo en donde se va a destacar. Entonces, eh, ¿por qué te digo esto? A mí me han llegado un montón de reels y portafolios de chicos que están por graduarse, pero ves, pucha, un portafolio con 1 millón de cosas. O sea, a veces ves desde web, ves diseños de logos, por ahí ves una animación, ves un modelado, o sea, ves un abanico de cosas y claro, también creo que hace falta un poco formar el criterio de qué poner en el portafolio, ¿no? Porque hay muchos chicos que literalmente ponen todo, o sea, cogen y ponen todo, literal, así todos los deberes que les mandaron, cogen y ponen en su portafolio. Y a veces no es muy recomendable, ¿no? Creo que sí es importante filtrar y darle un poco más de cuidado y detalle a qué mostrar en el portafolio. Yo prefiero ver 2, 3 cosas increíbles a ver 20 cosas, ¿me entiendes? Que capaz están ahí de relleno. Entonces, y claro, cuando yo veo esos portafolios de una, es como que ya me doy cuenta de que no hay ese cuidado, ¿no? En el detalle. Entonces, sí creo que sería increíble si alguna universidad toma como ese primer paso, ¿no? De empezar como a formar con las bases hasta cierto tiempo y después de un tiempo tener por 1 o 2 años de especialización, en donde la gente ya vaya como formándose en algo muy puntual. Porque en tercer año tú ya te das cuenta, o sea, tú dices, ok, a mí, no sé, me gusta mucho más el tema de hacer, entonces ya la gente va un poco especializándose en eso y formas como un profesional más completo en eso, ¿me entiendes? O sea, no formas un profesional
que sabe de todo un poco, sino más bien alguien que de alguna forma ya tiene una dirección. Pero igual, tampoco es recomendable que solo sepas hacer una cosa y nada más. O sea, está bien que tu especialidad sea una, pero sí creo que es recomendable saber también de lo otro, ¿me entiendes? Para que también sepas responder si es que surge alguna cosa. Hace poco nosotros tuvimos, con Nul estamos haciendo unos breakdown sessions, que básicamente lo que hacemos es analizar proyectos puntuales de algunos artistas. Entonces tuvimos uno con Felipe Pesantes, que él está en Hueta Digital, que es un buen cano. Entonces él decía, prácticamente toda la gente que está acá en Hueta Digital es generalista. En MPC lo mismo. Entonces hay gente que sabe resolver. O sea, si le piden algo, no es que va a decir no sé o yo no me especializo en eso, sino que lo resuelve. ¿Me entiendes? Entonces sí creo que es importante como eh, tener como tu especialidad, tu- esa característica tuya, pero también poder resolver ciertas cosas, o sea, que no te quedes como en la incógnita si te preguntan cosas básicas de alguna otra cosa. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Te saluda Henry. ¿Qué tal, gente? Brother, muchas gracias por acolitarnos y estar dándonos un poco de tu tiempo en este podcast. Bueno, estaba desde el inicio escuchando todo lo que comentabas acerca del estudio y el proceso de trabajo que han llevado hasta el día de hoy. Todas estas experiencias que van construyendo también, ¿no? En el camino, el desarrollo del trabajo de ustedes, el tuyo específicamente. Y bueno, yo voy a hablar acerca del tema que se ha planteado, ¿no? Que si es importante o no es importante especializarse en algo. Justamente recuerdo que cuando empecé la universidad, a mí me enseñaron desde aerografía, vi ilustración, fotografía, me dieron también motion graphic, After Effects incluido, me dieron la manipulación de cámaras, también software de sonido y 3D en Blender, en ese tiempo me dieron Blender. Entonces, llega un punto, por lo menos nosotros en Manabí, que la escuela de diseño es nueva, por decirlo así, no tenemos una cultura académica muy prolongada, pero sabes que esto es lo mío. Porque cuando tú estás estudiando, tienes el cachuelo o el freelanceo, que de repente es una foto de un producto para un catálogo, entonces tú mismo ejecutas la foto, tú mismo diagramas en InDesign, entonces te vuelves como que haces de todo, ¿no? Pero justamente por algo que mencionabas al inicio con lo del estudio, quizás cuando estás empezando no tienes la demanda súper grande como para contratar a demás personas y ustedes, las personas que iniciaron, podían desarrollar distintas herramientas o soportes de un mismo proyecto. Pero a medida que va pasando el tiempo, ya como que fui diciendo, ¿saben qué? No, a mí me gusta mucho más el branding, por ejemplo. Me voy a echar mucho más de cabeza en la parte de marcas, de tipografía, de sistemas gráficos, etc. Recuerdo que, como anécdota, a veces la cuento con los panas, yo estaba siempre entre la ilustración, fotografía y las marcas. Ese era mi triángulo, ¿no? Entonces, pero no veía un crecimiento en cuestiones profesionales y de clientes. O sea, no sentía que estaba avanzando justamente porque estaba abarcando estas cosas. Yo estaba en un conservatorio de música y recuerdo que el profesor veía, yo soy músico también, comparto esa pasión que tú tienes con la música, te tocaba en bandas de punk, que no es tan buena música, pero bueno. En el conservatorio me metí a contrabajo, ¿no? O sea, yo dije, bueno, después me gustaría tener una banda de rockabilly y voy a meterme en contrabajo. Estuve más de un año, la hacía, creo que fui bueno porque pasé la audición y todo, conseguí la beca. Pero el profesor me decía, tú no tienes vocación, o sea, te veo que eres bueno, pero no. ¿Por qué estás aquí realmente? Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, la verdad, necesito la media beca. Y él me dice, pero ¿te gusta la música? O sea, tienes talento, pero tienes que decidir en la vida una cosa, porque no tenemos el error, él dice, como sociedad latinoamericana, que a veces queremos ser todólogos, entender de economía, entender y sistema general. Pero si tú quieres realmente sobresalir en algo, debes hacerle caso a tu pasión. Si a ti te apasiona el diseño gráfico, dedícate a eso y deja la música. Y efectivamente fue lo que hice.
Y entonces, y ahí con el tiempo fui como diciendo, ¿saben qué? Voy a tratar de prepararme y capacitarme mucho más en esto, en esta área, y así es como efectivamente hasta el día de hoy considero que me apasiona mucho más el tema de las marcas. Pero en esta misma onda de especializarse o no especializarse, ¿qué consejo tú podrías darle a algún estudiante de diseño o de la carrera de animación o de multimedia que tú consideres que es importante que no te lo da la universidad? Que tú dices, en la universidad no lo vas a ver, brother, esto no lo vas a encontrar ahí. Cuando salgas a la realidad de la calle, vas a encontrarte con otras cosas. No sé si tú pudieras darle algunas palabras o consejos a algún estudiante, que tú decirle, mira, brother, esta nota te puede ayudar. A ver, bueno, creo que las universidades eh, cumplen o tienen que cumplir el papel de formar gente que salga muy bien con las bases, ¿ya? No necesariamente tienen que ser expertos en un software, por decirlo. No necesariamente tiene que salir un man que sepa al revés del derecho Maya, Cinema, Blender, cualquier software, sino más bien entender la parte conceptual y la base. ¿Ya? Con eso yo creo que la universidad cumple, o sea, cumpliría, porque sé y conozco que lastimosamente en nuestro país no hay universidades que cumplan con eso, porque hay muchas universidades que se enfocan mucho en dar un software. De hecho, en donde yo estudié, o sea, se preocupaban muchísimo en que yo aprenda un software, pero no en la parte básica, en la parte conceptual, ¿no? En el por qué estás haciendo esto. Entonces, eh, eso creo que es súper importante. Por ejemplo, conozco por mi esposa que estudió en Argentina, que por ejemplo allá se concentran muchísimo en eso. O sea, empiezas a ver software, ya creo que en cuarto semestre, tercer semestre. ¿Entiendes? Ahí recién empiezas a ver software. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en donde yo estudié, desde el primer semestre ya empecé a ver software. ¿Entiendes? Entonces no tiene sentido. Creo que sí, por ahí creo que sí hay que replantear muchas cosas. O sea, hay que hacer a la gente que empiece como a cuestionarse el por qué vas a plantear esta solución, ¿me entiendes? Te llega un problema y dices, ok, cuál es mi investigación detrás de este problema para yo poder plantear esta solución? O sea, ahí creo que hace falta como mucho más trabajo, más que darle una herramienta, que es un software, ¿me entiendes? Porque eso, ahora, con la tecnología y todo, cualquier persona con internet puede aprender el software que quiera, ¿me entiendes? Entonces, creo que las universidades deberían como enfocarse principalmente en esa parte. Y si llegan a cumplir eso, creo que es lo justo y necesario que cualquier estudiante debería saber saliendo de la universidad. Y luego, tranquilamente, dependiendo el gusto, el interés de cada persona, se especializa en distintos softwares, en distintas técnicas, ¿me entiendes? Pero ya teniendo muy bien esa base. Y esa base aplica para muchas cosas. Puedes luego especializarte solo en 2D, en 3D, en lo que sea, pero la base siempre va a ser la misma, ¿no? Siempre vas a saber cómo, siempre va a haber como un proceso para llegar a una solución, pero de ahí la técnica o el software que uses es eh, como el otro 50%, ¿me entiendes? O sea, el primer 50% es la parte como conceptual, toda esa parte como de proponer a nivel como el fondo, ¿no? De tu proyecto, y luego la forma o la parte técnica, las herramientas que aplicas desde el otro 50%. Entonces, creo que esa es una de las cosas que sería buenísimo que la educación acá de alguna forma se vaya encaminando. De ahí, como te decía, hay millones, pero millones de recursos en Internet, de escuelas online, en donde te puedes hacer un pro en cualquier software e incluso en técnicas. Entonces, eso, o sea, creo que la educación se debería enfocar en eso y los estudiantes deberían aprovechar eso en la universidad. O sea, no preocuparse de salir un pro en Maya o en cualquier software, sino más bien preocuparse en que su idea funcione, en que su idea sea funcional, esté solucionando el problema. O sea, no hacer por hacer, sino que diga, ok, lo que estoy proponiendo, porque, bueno, como
estudiante haces un deber, ¿no? Que el deber que estás haciendo realmente está solucionando lo que el profesor está planteando, ¿no? Y no es solo por hacer. O sea, no estoy moviendo un texto por mover, sino que tiene algo detrás, distinto. Lo que estaba mencionando era que hace un momento tú decías que, por ejemplo, te está resultando o resulta mejor y evidencias que el freelanceo es mucho más rápido y más eficaz en cuestión de tiempos y de entrega del trabajo en comparación al in-house. ¿Tú a qué crees? Ya lo mencionaste tu opinión, pero yo creo que sí está un poco ligado a esto de que los diseñadores o animadores, ilustradores, hasta cierto punto estamos un poco en contra de ciertas normas establecidas, ¿no? Académicamente ya venimos con eso, por lo menos en mi caso recuerdo que tenía una de las prohibiciones en la universidad, que aún no las entiendo, creo que ya no existe eso, pero no podíamos usar gorra, o sea, en la facultad de diseño, y eran de esas cosas que yo no me explicaba cómo relacionaba el conocimiento con la gorra o con estas normas de la estética, pero al fin de cuentas, a mí me resulta así, ¿no? O sea, yo trabajo mejor así, freelanceando, como que soy más libre, manejo mis horarios, y como tú dices, tengo la necesidad y me autoobligo a terminarlo antes porque sé que puedo tener otro requerimiento y otro encargo, y es mucho mejor. Pero ya regresando un poco a la parte humana de esto de que somos comunicadores, esta libertad, creo que todos somos amantes de las libertades, ¿no? De libertad a conceptualizar un proyecto, libertad a poder desarrollarlo de distintas maneras, de aplicarlo en distintas formas. Entonces, es importante, si alguien llega a ver este video de alguna institución académica, universidad, replantearse. Creo que sería súper bueno estas mallas curriculares de las escuelas de Ecuador de comunicación y de diseño, porque sí, ¿no? Existe también la problemática de, bueno, en tu caso no sé cuál sería, pero la nuestra que es gráfica, de imagen que es estática, no es en movimiento, de los centros de impresiones. Son una constante problemática en cuestión a demandas, ¿no? El ciudadano común acude a estos lugares para, no sé, una marca, un packaging para su producto, o una publicidad, o un letrero, y se saltan todos estos procesos de conceptualización que tú mencionabas, de que la idea, el fondo es mucho más importante que la forma. Entonces, también el estudiante que está en tercer semestre o cuarto semestre y no tiene todavía bien claro qué es lo que la apasiona o vocación, o cuál es su vocación, genera que también este tipo de empresas o lugares así joden, deterioran hasta cierto punto la profesión, por todo, ¿no? Por costo, por procesos de elaboración y por resultados. Pues obviamente lo hablamos con otros invitados, que es muy distinto el proceso de un producto hecho en un estudio de diseño que en comparación con agencias de publicidad, por ejemplo, que las agencias responden mucho más a la demanda del tiempo y obviamente maneja rubros mucho más elevados. En cambio, un estudio de diseño se da el tiempo a la investigación del proceso y a resolver un problema. Y, sí, y ni hablar de los centros de impresión. Entonces, la universidad sí cumple un rol muy importante porque nos va moldeando. Si bien es cierto, ellos hasta cierto punto nos dan los conocimientos, pero sí te van moldeando. Y hay cosas que considero que se pueden corregir, ¿no? Se pueden corregir en un futuro en muchos ámbitos. Pero básicamente mi comentario va hacia esto, ¿no? La libertad de todos nosotros, de no tener un horario, de ir a marcar, de tener a tu jefe, saber que tengo que ir a las 8, salir a las 6 de la tarde. Entonces, como pensamos y creamos, estamos condicionados a nuestras emociones, estas cosas creo que sí limitan un poco en una jornada laboral estable o de una institución formal, a diferencia del freelance, ¿no? Del freelanceo. Sí, creo que por ahí justamente es como la razón, ¿no? Por la cual la respuesta es distinta. Además también porque, por ejemplo, cuando hay algún proyecto en donde se tenga que, técnicamente hablando, investigar, por ejemplo, algún software, algún plugin, alguna herramienta nueva, eso te lleva tiempo. Entonces, por ejemplo, si es que se le tiene a esa persona in-house, es tiempo que no, o sea, a ver, se está invirtiendo en que esa persona de alguna manera adquiere ese conocimiento para resolver un, no sé, un proyecto, algo en particular.
Y claro, tienes encima al cliente de que te está apresurando con la entrega, etcétera. Entonces, sí es como complejo porque tienes como que un horario establecido. Es muy complicado cuando tienes al personal in-house manejar ese tema porque, por ejemplo, en mi caso, fue muy difícil eh, de que todos como que cumplan un horario, ¿me entiendes? Porque nuestra naturaleza no funciona así. O sea, es como que incluso por alguna razón en las noches hay no sé, otra motivación para trabajar o qué sé yo, algo pasa, pero en las noches es como que hay otra respuesta. Me acuerdo que incluso llegábamos a un consenso en donde la gente entraba tarde, o sea, entraba ¿qué? A las 11, pero obviamente salía un poco más tarde, entonces, y así funcionaba. Entonces, no, nunca logramos tener como eso, ¿no? De que ya llega a 9 de la mañana, sale a 6 de la tarde, eso era imposible. O sea, la única persona que lograba hacer eso creo que era la que se dedicaba a la parte de producción, pero o sea, a la que organizaba toda la producción, pero de ahí, y bueno, la parte administrativa también, porque en esa época me acuerdo que teníamos a alguien que nos ayudaba en la parte administrativa, pero de ahí toda la gente diseñadora como tal, nunca logró tener como ese horario, ¿no? Entonces, ahora a manera de freelance es como que son muy libres de eso, ¿no? Y si es que ellos están conscientes de que hay que aprender algo para ese proyecto en particular, hay que aprender a usar alguna herramienta, algún plugin, alguna cosa, ellos se organizan de mejor forma y dicen, ok, voy a aprender a usar esta herramienta en este tiempo y este otro tiempo le voy a destinar ya a producir el proyecto o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces es como que ellos manejan y son más eficientes. ¿Entiendes? Ellos manejan de una manera distinta el tiempo. De hecho, no ellos, nosotros, porque yo también lo hago. ¿Me entiendes? Nosotros manejamos de una manera distinta el tiempo y respondemos de mejor forma, ¿no? Ujú. Bueno, nuevamente agradecerle a Mauricio por aceptar la invitación. Ya estamos llegando a la parte final. Nos gustaría que un poco antes de terminar nos puedas dar como que un consejo general a todas las personas que nos están viendo y asimismo que nos compartas tus redes sociales para que te puedan seguir. Chévere. A ver, bueno, el consejo que podría dar, que también lo mencioné antes, es que de alguna forma, si es que ya te va interesando desde una edad, desde una etapa temprana, si ya te va interesando alguna temática en particular, investigues por tu cuenta. O sea, creo que eso es una de las cosas fundamentales de nuestra profesión, es el ser autodidacta. O sea, creo que el que no es autodidacta muy difícilmente va a destacar en esto. Ya creo que el ser autodidacta es algo que tiene que venir en el ADN del diseñador. Entonces, si es que ya te va interesando una temática en particular, creo que ese es el camino. No esperar a que el profesor te diga dónde dar clic en el software, sino vos mismo, si quieres, no sé, hacer animación de tipografías, hacer modelado de personajes o hacer lo que sea. Entonces, tú mismo ya empiezas a investigar, empieza a buscar qué cursos online puedes tomar o qué tutoriales seguir. Siempre es bueno invertir, ¿no? En educación cuando estás en esa etapa como de aprendizaje. Y bueno, creo que nosotros los diseñadores nunca vamos a dejar de aprender. O sea, es un aprendizaje constante. Todos, bueno, con la gente que me relaciono, todos siempre estamos aprendiendo, ¿no? Siempre estamos como buscando nuevas cosas. La tecnología avanza, hay nuevos software, los softwares evolucionan. Por ejemplo, en el tema del 3D ahora hay este tema del render a tiempo real que está increíble. Entonces, escucha, cada vez todo esto evoluciona y hay que estar actualizado, porque si te quedas como con algo que de alguna manera ya está en cuenta, porque todo se mueve a una velocidad increíble. Entonces, si bien o mal el COVID como que medio frenó un poco, pero igual el que se dedica a esto, todo este tiempo tenía o tuvo que haber aprovechado justamente en nutrirse, ¿no? En aprender lo que más pueda, comerse
millones de cursos, millones de cosas como para estar mucho más preparado para lo que se viene, porque lo que se viene es algo fuerte. Yo creo que va a haber una demanda un poco grande a nivel comunicacional, porque hay muchas marcas, muchas empresas que necesitan decir algo, o sea, necesitan darse a conocer. Entonces, creo que es un momento, es una oportunidad para todas las personas que nos dedicamos a esto, de aprovechar, de saber aprovechar este momento, obviamente siendo conscientes, ¿no?, con la situación. Eso, y nada, simplemente como para acotar algo que me acordé justo cuando Henry me contaba que también hacía música y eso, que claro, yo por ejemplo, al inicio, cuando fundé el primer estudio, como les decía, yo hacía muchísimo la parte de sonorización de los proyectos. Ya era como que, aparte de animar ciertas cosas, me encantaba, o sea, sí me quedé más tiempo trabajando, me encantaba hacer como la parte sonora también, o sea, me bajaba un montón de efectos de sonido y hacía toda esa parte. Y me acuerdo que le mandábamos a alguien que sea especializado ya en audio para que haga la mezcla y la masterización del audio. Entonces, siempre como que me gustó seguir vinculando esa parte. Y por ejemplo, cuando hay algún proyecto en donde el cliente nos destina un presupuesto para trabajar la parte sonora, a mí siempre me gusta estar muy involucrado en la creación de esa parte, ¿no? En la creación por ejemplo, si es que nos piden crear la música, es lo mejor. Para mí es lo más divertido, o sea, cuando un cliente nos dice, necesito que se haga una composición musical para mi proyecto, es increíble, pero claro, lastimosamente la gran mayoría de proyectos que hacemos es con música de stock, entonces no hay cómo meterle mucho a eso. Entonces, bueno, eso era solo para acotar algo que habíamos comentado antes. Ya listo. Entonces, como les decía, tengo 3 cuentas de Instagram, una personal, en donde básicamente voy subiendo como actualizaciones de lo que voy aprendiendo en el camino. Hace un tiempo atrás decidí empezar a postear más cosas como del trabajo, más que cosas personales. Y gracias a eso, de alguna forma, sí he logrado como conseguir algunos proyectos, sobre todo de afuera, fuera del país. Hubo un proyecto, por ejemplo, con un estudio de Estados Unidos que, claro, vieron, no me acuerdo qué vieron, creo que un render, no me acuerdo cuál, pero bueno, la cosa es que me contactaban para hacer ahí una simulación de una capa, o sea, de cloth, de cinem. De ahí el Instagram del estudio. Recién lanzamos nuestra nueva marca y desde ahí decidimos cómo manejar el Instagram de otra forma, es como el Instagram del estudio. Y finalmente el Instagram de Null, que es la comunidad que les comentaba, donde aquí se puede ver como bastantes cosas del evento del año anterior, sobre todo, de lo que fueron los workshops, las charlas y todo eso. De ahí, bueno, el Behance, el de Non-Studio, y la página web, que es nonstudio.tv. Aquí también se pueden encontrar las redes sociales. Eso, de ahí.
agradecerle a Mauricio, un gusto haberte tenido aquí en esta conversación. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.